Reciban nuestros saludos y sean todos bienvenidos a una nueva conferencia aquí en la UBU Verde. Gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube, Ecología y Sostenibilidad. Hoy nos acercamos a una de las herramientas más importantes para hacer frente a la contaminación ambiental. Se trata de las tecnologías de biomediación capaces de afrontar los propios procesos biológicos para restaurar suelos, aguas contaminantes, avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Para profundizar en este tema, pues nos acompaña José Carlos Castilla Alcántara, quien nos mostrará cómo las plantas, microorganismos y otras estrategias biotecnológicas pueden convertirse en grandes aliados para recuperar espacios degradados y contribuir a la protección del medio ambiente. Y sin más, les dejo con el ponente para que nos desarrolle el tema objeto de la conferencia. Hola, soy José Carlos Castilla, investigador postdoctoral aquí en la línea de biotecnología ambiental en ICRAN, perteneciente a un centro de investigación perteneciente a la Universidad de Burgos. Y bueno, en esta charla lo que vamos a intentar es explicar un poco sobre las distintas tecnologías de bioremediación que empleamos aquí en nuestra línea de investigación en relación a la restauración de ambientes contaminados para intentar llevar a cabo un futuro más sostenible. Antes de introducirnos un poco en qué es esto de la bioremediación y en qué consiste, he querido poneros un poco de qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que hacemos aquí en ICRAM, ¿no? No solo tenemos la línea de investigación de medio ambiente y salud del suelo a la que yo pertenezco, sino que tenemos 6 líneas de investigación diferentes que se interrelacionan entre sí y que colaboran para pues llevar a cabo este estudio del medio ambiente, ¿no? En el caso de mi línea de investigación, que es relativa a la del medio ambiente y salud del suelo, nosotros llevamos a cabo esas técnicas de bioremediación para restaurar ambientes contaminados y mejorar la capacidad de producción del suelo. Tenemos también una segunda línea de investigación dedicada a sostenibilidad y economía circular, en la que, bueno, lo que intentamos es estudiar el proceso productivo de los diferentes productos para llevar a cabo una economía mucho más sostenible y saludable, ¿no? De que esos productos que se sacan al mercado pues tengan un proceso de producción mucho más sostenible. Luego tenemos una tercera y cuarta línea de investigación dedicada a toxicología y a biomedicina, pues a evaluar los efectos que puedan tener esos contaminantes sobre la salud no solo humana, sino también la salud de los ecosistemas. En cuanto a la quinta línea de investigación, está más enfocada a un modelo multiescala, en llevar a cabo modelos matemáticos para pues, favorecer esos procesos productivos, ¿no? Mediante los modelos matemáticos. Y por último tenemos una línea de investigación más enfocada a la parte de electroquímica y almacenamiento de energía, que también, por supuesto, colabora con el resto de líneas de investigación, ¿no? Al final, ICRAN es un centro de investigación en el que todas las líneas de investigación están colaborando entre sí pues, para mejorar esa salud ambiental, ¿no? En cuanto a la línea a la que yo pertenezco, que es la de medio ambiente y salud del suelo, aquí tenemos algunas de las sublíneas a las que nos dedicamos. Como os he comentado anteriormente, la bioremediación, que es el diseño, se basa en el diseño y optimización de diferentes estrategias para descontaminar ambientes, para tratar diferentes contaminantes y intentar que lo que nosotros obtenemos en el laboratorio podamos llevarlo a una escala mucho mayor y realista, lo que se conoce como escala piloto, ¿no? Otra parte más dedicada a tema de microorganismos, intentamos aislar y caracterizar diferentes microorganismos, no solo del suelo, sino también de aguas contaminadas, que tengan capacidad para degradar este tipo de contaminantes, ¿no?
Otra parte también dedicada a la mejora del crecimiento de la planta, puesto que algunos de estos microorganismos que encontramos en el suelo, pues tienen capacidad para favorecer el crecimiento de las plantas, lo que se conoce como PGPR, que son bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Las conocidas como Nature-Based Solutions, que son pues, estrategias dedicadas a reducir el uso de esos agroquímicos de los que muchas veces pecamos de utilizar en gran cantidad y que muchos de ellos son tóxicos para nuestro ecosistema, para promover precisamente esa agricultura sostenible y basarla en soluciones basadas en el uso de plantas para la restauración ambiental, en lo que utilizamos aquí en el laboratorio en investigación, lo que conocemos como los sistemas wetland y el fitomanejo. Y por último, esa última parte dedicada a la salud del suelo y la agricultura sostenible, en la que intentamos evaluar las capacidades del suelo y los servicios ecosistémicos e intentar promover prácticas de agricultura sostenible, sobre todo entre los agricultores y las entidades locales, para llevar ese manejo de la agricultura mucho más sostenible y evitar el uso indiscriminado de una gran cantidad de compuestos, sobre todo fitosanitarios, que producen un gran impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Dentro de esta línea tenemos varios proyectos europeos y nacionales dedicados a este tema de la biorremediación, la fitorremediación, y las interacciones, el estudio de las interacciones entre plantas y bacterias. También tenemos otros proyectos dedicados al estudio del microbioma del suelo y la utilización de distintos bioestimulantes, además de los procesos de agricultura sostenible, que algunos de estos proyectos veremos más adelante cómo hemos aplicado la biorremediación en cada uno de ellos. Ya adentrándonos un poco en el tema de la biorremediación, bueno, aquí os he puesto un poco qué es esto de la contaminación ambiental y por qué supone un problema, ¿no? A nivel mundial, y es que la contaminación afecta a todos los componentes del medio ambiente, no solo afecta al ser humano, sino a todos los ecosistemas que forman el medio ambiente, ¿no? Principalmente, como todos sabemos, esta contaminación está provocada por las actividades industriales, actividades agrícolas, mineras y urbanas, en definitiva, por la actividad humana, ¿no? Y esto provoca un enorme impacto sobre la salud humana y los ecosistemas. Por ello, tenemos la necesidad y la obligación de emplear distintas tecnologías que sean más sostenibles y económicamente viables para promover esa salud del suelo, ¿no? Y es que los últimos estudios que han salido sobre la degradación de nuestros ecosistemas indican que entre el 40 y el 50% de nuestros suelos y agua del mundo se encuentran degradados actualmente. O sea, prácticamente la mitad de nuestros recursos se encuentran actualmente degradados. Y se estima que hasta un 90% de estos suelos va a estar degradado para el 2050. O sea, haceros una idea de que prácticamente la totalidad de los suelos que vamos a tener en la Tierra van a estar degradados, por lo que tenemos que poner soluciones ya para evitar que alcancemos este nivel de degradación, ¿no? En el esquema que veis aquí tenemos algunos de los procesos de degradación de contaminantes en suelo, entre los que destacan, por ejemplo, el más fácil, entre comillas, por decirlo así, que es la fotolisis, que no es más que la descomposición de los químicos debido a la luz solar. Otros como la transformación química, que son cambios moleculares, pues debido evidentemente a reacciones químicas. Otros procesos como la lixiviación, que suponen la movilización de los contaminantes debido al arrastre del agua en esos suelos. Volatilización, pues el paso de contaminantes a estado gaseoso, evidentemente. Y la biodegradación, que es lo que vamos a abordar en esta presentación, ¿no? Que es la descomposición de los compuestos por estos organismos vivos. Por tanto, la biodegradación entre todos estos procesos que vemos aquí en la presentación es uno de los más efectivos
para la degradación de los contaminantes recalcitrantes en suelo. ¿Qué quiere decir esto de recalcitrante? Pues que son muy difíciles de eliminar porque están fuertemente absorbidos a las partículas del suelo y por tanto su capacidad para biodegradar es menor, ¿no? Porque están fuertemente adheridos a esas partículas del suelo. ¿Qué tipo de contaminantes nos vamos a encontrar? Pues podemos clasificarlos fundamentalmente en 4 grupos. Tenemos los contaminantes orgánicos, inorgánicos, emergentes y radiactivos, que digamos que son los menos usuales. Los contaminantes orgánicos son aquellos que son derivados del petróleo, que tienen carbono en su estructura, como pueden ser pues, los hidrocarburos, los pesticidas, solventes, fenoles, y que pueden ser biodegradables o recalcitrantes, como hemos dicho anteriormente. En cuanto a los contaminantes inorgánicos, aquí vamos a tener fundamentalmente los metales pesados, como el plomo, el cadmio, el mercurio, el cromo, entre otros, nitratos, fosfatos o sales. En este caso, los contaminantes orgánicos no tienen carbono en sus estructuras, sino que tienen otros como el nitrógeno y el fósforo, y pueden ser tóxicos y persistentes. ¿A qué llamamos contaminantes emergentes? Pues los contaminantes emergentes, como su propio nombre indica, son aquellos contaminantes de última generación, ¿no? Los que hemos estado utilizando durante estos últimos años, como pueden ser pues, los fármacos, los microplásticos, las nanopartículas, y que tienen una especial preocupación porque realmente no se conocen los mecanismos necesarios para degradarlos, ya que, como hemos dicho, pues son contaminantes muy nuevos y que los microorganismos no están adaptados para llevar a cabo su eliminación. Entonces, a largo plazo, no conocemos los efectos que puede producir la acumulación de estos contaminantes en el medio ambiente. Y por último, como hemos dicho, los radiactivos, que son los menos usuales, como el uranio, el plutonio, o los radioisótopos, que fundamentalmente la eliminación se basa en la acumulación en sitios específicos para su eliminación, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos de los contaminantes y las tecnologías que se llevan a cabo, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, la más efectiva parece ser la biodegradación microbiana. En cuanto a los metales pesados, la fitorremediación funciona muy bien. Los pesticidas, pues la biomentación o los colorantes, la micorremediación. Todos estos procesos los comentaremos más adelante y veremos en qué consisten, ¿no? Entonces, como hemos dicho anteriormente, la eliminación de estos contaminantes es prioritario para que tengamos un medio ambiente saludable y sostenible. Entonces, ¿qué es esto de la biorremediación y por qué utilizamos la biorremediación? Pues, como hemos comentado anteriormente, la biorremediación se define como el uso de diferentes organismos vivos, pueden ser plantas, bacterias, hongos, o algunas de sus enzimas para degradar y eliminar contaminantes presentes en el medio ambiente. ¿Por qué utilizamos esta biorremediación? Pues porque los contaminantes son muy persistentes y recalcitrantes, como hemos comentado, ya que son muy difíciles de movilizar y de eliminar. Las tasas de esa eliminación son muy lentas, los organismos tienen muchas dificultades en muchos casos para acceder a los contaminantes. Esto es lo que nosotros denominamos como biodisponibilidad y suponen un riesgo evidente para los ecosistemas y la salud de los suelos. Entonces empleamos diferentes estrategias clave en la biorremediación, como pueden ser la fitorremediación, que es la utilización de plantas, como su nombre indica, para absorber, degradar, inmovilizar diferentes contaminantes. Por otra parte, tenemos la micorremediación, que es el uso de hongos para descomponer diferentes compuestos orgánicos, y luego tenemos la aplicación de microorganismos a través de la bioestimulación, que supone añadir pues, diferentes compuestos, como pueden ser nutrientes o surfactantes, para potenciar la actividad microbiana propia del suelo, o el bioaumento, que supone inocular microbios especializados para degradar esos contaminantes. De tal forma que la biorremediación se establece como una estrategia de bajo impacto ambiental, de bajo coste, alta sostenibilidad y de compatibilidad con el ecosistema.
Aquí os pongo algunos de los fundamentos microbiológicos en los que se basa esta bioremediación y que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar estas estrategias. Entonces, como hemos dicho, en cuanto a la bioremediación asistida por microorganismos, los principales organismos que llevan a cabo esta degradación son las bacterias, los hongos, que utilizan los contaminantes como fuente de carbono y energía. Este proceso de degradación puede darse de forma aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, produciéndose CO2, agua y, por supuesto, biomasa, ya que esas estructuras carbonatadas se incorporan a la estructura de los microorganismos, o de forma anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, en condiciones anóxicas, produciéndose pues, diferentes productos o compuestos como son el metano, el CO2, ácidos orgánicos, etc. Dentro de estos procesos clave que tenemos que tener en cuenta y que van a influir en esa biodegradación, tenemos, por ejemplo, la degradación enzimática, es decir, algunas bacterias, algunos microorganismos son capaces de producir compuestos como las enzimas, que lo que hacen es que van a romper las estructuras complejas de los contaminantes y van a producir sustancias mucho más simples que ellas van a poder asimilar. Luego tenemos, por ejemplo, otras transformaciones redox mediante oxidación y reducción de compuestos, o por ejemplo la mineralización, que es como veíamos en el caso de la parte aeróbica, es decir, la conversión del compuesto a CO2, agua y sales minerales. Otra de las estrategias que los microorganismos siguen para llevar a cabo esta biodegradación es la bioadsorción, que supone la unión, sobre todo de metales pesados a esa biomasa, es decir, los organismos no lo asimilan, sino que se absorben a sus estructuras, de tal forma que los inmovilizan. Y luego tenemos otros cofactores y bioemulsificación, que aquí sobre todo están lo que hemos dicho anteriormente, los biosurfactantes. Los biosurfactantes son otra de los compuestos que los microorganismos pueden producir para aumentar esa disponibilidad de contaminantes. Lo que hacen estos biosurfactantes es reducir la tensión superficial para aumentar esa disponibilidad y que los microorganismos tengan más accesibles esos contaminantes para su degradación y su asimilación. Entre los factores que influyen en todos estos fundamentos microbiológicos, en toda esta actividad biológica, pues tenemos evidentemente la temperatura. Hay bacterias que tienen rangos de temperatura diferentes a otras y van a variar entre 10 y 40 grados, las condiciones del medio, condiciones aeróbicas o anaeróbicas, el pH, los nutrientes son esenciales, la humedad, por supuesto, necesaria para la actividad metabólica o el tamaño de partícula que nos vamos a encontrar en el suelo. Todos estos factores son los que vamos a tener que tener en cuenta nosotros en el laboratorio para luego poder aplicarlos en un suelo real y que la bioremediación pues, pueda ser efectiva, ¿no? Aquí simplemente os he puesto algunos microorganismos que se utilizan con frecuencia en este tipo de estrategias. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus o hongos filamentosos, ¿no? Entre las ventajas de utilizar biodegradación asistida por microorganismos, pues que tiene una alta eficiencia de degradación de compuestos orgánicos, que pueden adaptarse a diferentes condiciones ambientales y que supone una fácil aplicabilidad y manejo en comparación con otras técnicas más invasivas, ¿no? En cuanto al fundamento basado en plantas, pues estas plantas normalmente tienen varios procesos por los que eliminar contaminantes, de tal forma que pueden absorber, acumular, estabilizar o incluso transformar estos contaminantes a través de todas sus partes, ¿no? Raíces, tallos, hojas e incluso rizosfera. Y van a producir una serie de productos menos tóxicos que los compuestos químicos originales. Entonces, entre estas estrategias tenemos la fitoextracción, que supone la acumulación y absorción de los contaminantes a los diferentes tejidos de la planta, la fitoestabilización, que supone la inmovilización de los contaminantes, de tal forma que vamos a evitar
que esos contaminantes puedan expandirse a otras zonas, dirigiendo la contaminación hacia un foco mucho más pequeño. Luego tenemos la fitodegradación, pues que evidentemente es la degradación de esos compuestos, la degradación total de esos compuestos, ¿no? La rizofiltración, que es la absorción de los contaminantes a través de las raíces. Y la fitovolatilización, que es la conversión a formas gaseosas de esos contaminantes. Entre los factores que influyen en esta fitorremediación, pues evidentemente la especie vegetal. Cada especie va a tener un nivel de tolerancia y de capacidad de degradación diferente que tenemos que evaluar nosotros en el laboratorio. Evidentemente, a mayor biomasa, mayor capacidad de absorción. El tipo de suelo, por supuesto, diferentes propiedades del suelo, como la textura, la materia orgánica o el pH, van a influir en la capacidad de la planta. La disponibilidad del nutriente es esencial, del contaminante, perdón, es esencial, como hemos comentado anteriormente. Y a veces las asociaciones microbianas, ¿no? La rizosfera también juega un papel fundamental en este tipo de transformaciones químicas. Algunos ejemplos de plantas que se utilizan igualmente de forma habitual en este tipo de degradación, pues tenemos Brassica juncea, Vertidera cynozades, las especies de Populus o Phragmites australis. Entre las ventajas de utilizar la fitorremediación, pues igualmente es una tecnología sostenible y económicamente aceptada. Evidentemente, mejora la estructura del suelo y la diversidad y puede aplicarse a gran escala con un bajo impacto ambiental. A veces, y por supuesto está muy recomendado porque hemos visto en diversos estudios que la aplicación conjunta de plantas y bacterias incrementa la eficiencia y la estabilidad del proceso de degradación, es decir, la acción conjunta de los microorganismos y de la planta van a producir una mayor eliminación y una mayor degradación del contaminante en suelos, ¿no? Que veremos más adelante. Aquí tenemos un proceso típico de biorremediación microbiana en suelo. Me gusta mucho poner este esquema porque creo que ejemplifica muy bien lo que sería pues, un proceso de biorremediación microbiana en suelo típico, ¿no? Al fin y al cabo, todas las investigaciones y todos los estudios que llevamos a cabo en este tema siguen una línea estructural muy parecida, ¿no? Partimos de un suelo contaminado y lo que queremos es obtener bacterias que tengan una capacidad de degradación del contaminante que estemos estudiando, ¿no? Entonces, para ello lo que hacemos es, una vez que los aislamos, los caracterizamos para determinar cuáles son las especies que llevan a cabo esta degradación. Tras identificar estas especies, lo que hacemos es hacer un pequeño estudio a escala microcosmos, como lo llamamos aquí en el laboratorio, mediante ensayos de biodegradación para ver cuáles de estas especies que hemos seleccionado, cuáles de estos consorcios microbianos, son los que tienen una mayor capacidad de degradación del contaminante de estudio. Tras elegir o seleccionar cuáles han sido esos consorcios, ese conjunto de microorganismos que producen una mayor biodegradación, lo que hacemos es llevar a cabo un ensayo de mesocosmos, es decir, una escala un poquito mayor, para aplicar ese consorcio seleccionado ya en lo que sería un suelo real contaminado, para posteriormente pues, llevar a cabo una escala real en una biopila o en un ensayo de campo, ¿no? Que sería ya, como digamos, las condiciones ideales para llevar a cabo nuestro ensayo de biodegradación a una escala, pues, una escala real, ¿no? Aquí os he puesto algunos de los proyectos en los que hemos alcanzado esas fases del proceso, tanto el proyecto Biosismo como Greener, que veremos en la siguiente diapositiva. Como hemos comentado, el primer paso es el aislamiento de los consorcios microbianos. Esto es un proceso sencillo, es un proceso ampliamente estudiado y discutido, es decir, lo que hacemos
básicamente es coger nuestro suelo contaminado o nuestra agua contaminada, en el caso de que tengamos agua, y básicamente lo que hacemos es ponerlo en un medio de cultivo con una serie de nutrientes limitados y el contaminante como única fuente de carbono. Es decir, vamos a someter a nuestro microbioma del suelo a unas condiciones muy restrictivas. ¿Por qué? Pues porque luego cuando vayamos a aplicarlos a un suelo, esas condiciones también van a ser muy restrictivas. Entonces ya estamos adaptando nuestros microorganismos a esas condiciones de suelo que luego van a tener, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos pues es llevar a cabo una serie de adaptaciones sucesivas durante una serie de días para finalmente obtener aquellos organismos que han sobrevivido a todo el proceso y que han utilizado el contaminante como su alimento, por decirlo así. Eh, ¿Ventajas de este proceso? Pues que evidentemente es muy simple, como hemos comentado, y de bajo coste, y que obtenemos consorcios muy especializados con una gran capacidad de degradación. Sin embargo, tenemos posibles pérdidas de potencial de degradación y sobre todo que son ensayos muy largos. Como podéis ver, mira, por ejemplo, en el gráfico de arriba, tenemos hasta 90 días hasta que obtenemos un consorcio más o menos estable e incluso pueden llegar a meses, a 3 meses o incluso a 6 meses de periodo de experimentación, por lo que es un proceso fácil pero tedioso. Y sobre todo también la utilización de solventes orgánicos, porque, pues porque estos compuestos normalmente no son muy solubles en agua, es decir, tenemos que añadir una serie de solventes para favorecer esa biodisponibilidad y que estén disponibles para los microorganismos para su degradación. Una vez que hemos sostenido una serie de consorcios microbianos, una serie de conjunto de microorganismos, ¿no? que hacen una función, porque al fin y al cabo esto no es el proceso de degradación de un contaminante no es función de un solo microorganismo, sino del conjunto de microorganismos que van a utilizar o van a producir diferentes funciones metabólicas que van a favorecer y que se van a complementar entre ellas para hacer una degradación eficiente y sostenible, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos consorcios que hemos aislado en un proyecto, en el proyecto Biosismo, y en el que hemos realizado una caracterización metagenómica. ¿Qué quiere decir esto de metagenómica? Pues básicamente lo que hacemos es identificar qué especies tenemos en esos consorcios para determinar sus posibles propiedades y funciones dentro de ese conjunto de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en el consorcio 1, pues tenemos la especie Sphingopixis. Hemos visto que esa especie tiene un potencial muy elevado para degradar diferentes contaminantes aromáticos, como pueden ser pues, los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Que son el contaminante que hemos empleado en este caso. Otras tenemos, por ejemplo, en el caso de Bosea, que hemos visto que tiene características de eliminar arsénico del medio, por lo que tiene unas propiedades muy interesantes en cuanto a metales. O, por ejemplo, Rhodococcus heteriborans, que es una especie que es capaz de biodegradar el indeno-pireno, que es un hidrocarburo de cadena larga muy recalcitrante en el suelo y por tanto es muy interesante su estudio, ¿no? Otras especies, como por ejemplo en el consorcio 2, encontramos a Chromobacter desnitrificans, que en este caso lo que nos interesaría, por ejemplo, de esta especie es que produce biosurfactantes, es decir, el rol que va a tener esta especie dentro de nuestro consorcio probablemente sea la de producir biosurfactantes, es decir, como vimos anteriormente, la de favorecer la disponibilidad del contaminante al resto de especies para que puedan degradarlos y eliminarlos. Una vez que hemos identificado qué especies tenemos en el consorcio, lo que tenemos que hacer es ver si efectivamente esas especies degradan el contaminante que tenemos y cómo lo degradan, ¿no? Cómo deficiente es esa degradación. Pues, por ejemplo, en este caso estudiamos el pireno y el benzopireno, que como os hemos comentado, pues
Forma parte de los hidrocarburos aromáticos policíclicos derivados del petróleo, son compuestos orgánicos muy persistentes en el medio. Y lo que hacemos, pues, básicamente es poner nuestro consorcio en un medio de cultivo, tal y como hacíamos para el aislamiento, y lo ponemos en contacto con nuestro contaminante, ¿no? Para ponerlo en incubación y ver esas tasas de degradación del contaminante a lo largo del tiempo. En este caso fueron 30 días, pero nuestros ensayos de biodegradación pueden alargarse tanto cuanto queramos. Posteriormente lo que hacemos es que una vez hemos hecho nuestro diseño experimental, tomamos muestras a lo largo del tiempo para hacer nuestras curvas de degradación y ver cómo deficiente es esa degradación en cada uno de los consorcios, ¿no? Para elegir cuál de ellos ha sido el que ha tenido una mayor eficiencia. Luego pasaríamos a lo que serían nuestros ensayos de mesocosmos, ¿no? Que es lo que he comentado anteriormente, es decir, una escala un poquito mayor. Aquí tenéis un ejemplo de un esquema experimental que llevamos a cabo en el proyecto Biosismo, en el que ya utilizamos suelo contaminado y en el que llevamos a cabo diferentes estrategias que comentábamos en las primeras diapositivas, como la bioaumentación y la bioestimulación. La bioaumentación no es más que utilizar nuestro consorcio, el consorcio que nos ha salido anteriormente, pues con una mayor degradación y aumentar el número de células en este suelo, es decir, no porque encontremos este consorcio microbiano en el suelo, tiene que significar que se encuentre en la mayor proporción en todo el microbioma. Es decir, nosotros tenemos que aplicar muchas veces o aumentar el número de células de estos consorcios porque muchas veces no se encuentran en la mayor proporción de todo el microbioma, ¿no? Es decir, tenemos que bioaumentarlo. Entre las estrategias de bioestimulación, pues por ejemplo, tenemos la aplicación de un biosurfactante para aumentar esa especificidad, esa capacidad de los microorganismos para acceder al contaminante. Y también, por ejemplo, en este caso aplicamos lo que se conoce como carriers, que los carriers simplemente pues, son soportes de distinta naturaleza, como pueden ser carbonos o paja, por ejemplo, incluso, que lo que van a hacer es crear un ambiente favorable para la actividad de las bacterias. Entonces, de esta forma, al crear un ambiente más favorable, se va a permitir que la degradación sea mucho más efectiva y eficaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de ensayos lo que hacemos es tomar diferentes muestras a lo largo del tiempo para analizar no solo lo que sería la degradación de los contaminantes a lo largo del tiempo, sino también lo que serían las propiedades del suelo, pues como pueden ser nutrientes, biomasa microbiana, actividad enzimática, entre otras, ¿no? Entonces, en ensayos de este tipo, en ensayos mesocosmos, hemos visto que en 90 días ha habido una tasa de eliminación de hasta el 77% de los contaminantes de estudio de los polycyclic aromatic hydrocarbons, que son esos hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Es decir, hemos alcanzado casi el 80% de eliminación en tan solo 90 días aplicando este tipo de estrategias, ¿no? Por lo que vemos una estrategia bastante eficaz y relativamente sencilla. En el proyecto Greener llegamos a una escala un poquito mayor y aquí os muestro algunas imágenes de lo que sería pues una biopila, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de gramos o kilogramos, sino que ya estamos hablando de incluso del orden de toneladas de suelo contaminado. Aquí simplemente pues lo que hacemos es, según los resultados que hemos obtenido en el caso de los mesocosmos, perdón, pues aquí ya empleamos la mejor estrategia obtenida en el caso anterior para aplicarlos a escala, pues a escala de biopila, ¿no? A escala ya bastante importante y que pues, nos llevaría a lo que sería a una escala
mucho más realista, ¿no? de un tratamiento de suelo. Ahora nos vamos un poquito más a lo que sería un proceso de fitorremediación en un suelo o en un agua. Es un proceso bastante sencillo también, que se basa fundamentalmente, pues, en este caso, lo que sería un ensayo de tolerancia, ¿no? Lo que hacemos es pues, utilizar diferentes especies que hemos visto que pueden tener esa capacidad de degradación mediante un ensayo de tolerancia a escala laboratorio. Una vez que hemos obtenido pues, esas especies con una mayor capacidad de degradación, llevamos a cabo un experimento de mesocosmos en lo que se conoce como wetlands, que sería en agua, o greenhouse o experimentos de invernadero en el suelo, para posteriormente pues, llevar a cabo luego un ensayo a escala de campo, ¿no? A escala más real. En el proyecto Phoebe, dedicado a fitomanejo, realizamos distintos ensayos de tolerancia de distintas especies en el suelo, por ejemplo, estas especies como Miscanthus giganteus y Cannabis sativa, que son especies industriales de valor industrial que tienen un potencial de fitorremediación conocido. Y aquí simplemente lo que hicimos es poner estas especies en crecimiento en suelos contaminados con hidrocarburos, con derivados del petróleo, y como podemos ver, cuando sometemos, por ejemplo, en el caso de Cannabis sativa, cuando lo sometemos a concentraciones elevadas del contaminante en el suelo, esta especie no es tolerante a esas concentraciones. Sin embargo, sí que Miscanthus giganteus es capaz de crecer en esas condiciones de contaminación alta. Entonces, por ejemplo, pues aquí, en el caso de una contaminación por hidrocarburos, pues el siguiente paso sería elegir Miscanthus giganteus como la especie clave para nuestro ensayo de fitorremediación. En el caso de un experimento de mesocosmos, por ejemplo, en el proyecto Biosismo, tenemos este ensayo con un agua contaminada, en lo que hemos comentado antes como los wetlands. Los wetlands no son más que sistemas de flujo continuo de agua contaminada, donde tenemos nuestra especie vegetal en suspensión en ese agua contaminada y vamos recirculando ese agua contaminada a través de diferentes sistemas wetland para descontaminar ese suelo por las diferentes estrategias que pueda llevar a cabo la planta, ¿no? En este caso fue del tratamiento de metales y metaloides, es decir, de aguas que estaban contaminadas con estos metales y metaloides. Y lo más interesante que vimos es que estas plantas, que en este caso utilizamos Phragmites australis y Stirpus olescenedesmus, vimos que estas plantas eran capaces de fitoinmovilizar diferentes metales como el aluminio, el cobre, el hierro, el níquel o el zinc. Y sobre todo que estas plantas eran capaces de cambiar el pH tan ácido que producía la presencia de esos contaminantes por un pH casi neutro, es decir, creaban un ambiente muchísimo más favorable para, por ejemplo, que distintos organismos puedan favorecer la degradación de otros contaminantes que se puedan encontrar en ese medio ambiente, ¿no? Por lo que tanto, es un avance bastante importante en este sentido. Otra de las líneas de investigación que hemos comentado anteriormente es la fitorremediación asistida por microorganismos. Esta la estamos llevando a cabo a través del proyecto nacional PhytoShine, en lo que se denomina los rizoboxes. ¿Qué es esto de los rizoboxes? Pues como veis, en la figura no es más que un compartimento, normalmente puede ser de cristal o metacrilato, pero sobre todo que es transparente y lo que nos va a permitir es llevar a cabo un estudio a nivel de raíz, a nivel de ecosistema de la rizosfera, de lo que está pasando a escala, a tiempo real, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poder medir, por ejemplo, cómo las raíces crecen, cómo se están comportando ante la presencia de diferentes contaminantes y
lo que vamos a ver, por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, un muestrador de suelo o un mostrador de agua de poro, que lo que nos va a permitir es estudiar las diferentes propiedades del suelo sin necesidad de quitar o de coger muestra, que puede ser a veces invasivo y a veces puede alterar los sistemas de estudio, ¿no? Y lo que nos va a permitir es estudiar distintos mecanismos de fitorremediación, como pueden ser el de bioestimulación por parte de la planta, ya que la planta por sí sola produce lo que se conoce como exudados radiculares. ¿Qué es esto de los exudados radiculares? Pues son distintos compuestos que producen las raíces, como pueden ser azúcares o ácidos. Fundamentalmente tienen una función pues, de crecimiento de las plantas, de orientar a las raíces hacia el crecimiento de las raíces, incluso de conexión con otras plantas, pero sobre todo tienen también una función de aumentar la actividad microbiana, porque muchos de estos compuestos pueden atraer a los distintos microorganismos que forman parte del ecosistema hacia las raíces y crear un ambiente rizosférico muy favorable para la degradación de los diferentes compuestos orgánicos, ¿no? De tal forma que nos va a permitir estudiar la interacción de la rizosfera a través, sobre todo en este proyecto lo que queremos es a través de diferentes técnicas ómicas, como son la metagenómica que hemos comentado anteriormente, la metatranscriptómica, que nos va a permitir estudiar a nivel de genes qué está pasando dentro de esa bacteria, ¿no? Cuáles son los mecanismos genéticos implicados en esa degradación de los contaminantes, y la metabolómica, que es el estudio de los compuestos secundarios que se producen tras la degradación de esos contaminantes, ¿no? Pues evidentemente para comprender las interacciones entre los microorganismos y la planta. ¿Por qué es una ventaja el uso de estos Rizoboxes? Pues, como hemos comentado, porque nos permiten un monitoreo real sin necesidad de destruir muestra o raíces, ya que, por ejemplo, si lo hiciéramos en una maceta, no sería imposible o sería poco probable que pudiéramos ver ese crecimiento o esa interacción de la bacteria con la rizosfera a escala real, ¿no? A tiempo real. Podemos llevar a cabo un muestreo preciso de la rizosfera, llevar a cabo estudios de gradientes químicos, pues medir concentración de TPH, pHs, nutrientes, y podemos controlar de forma muy exacta y muy bien esas condiciones de experimentación para que posteriormente podamos llevar a cabo una bioremediación a escala mucho más real. En otro de los proyectos que tenemos, queremos ir un poquito más allá, que es el proyecto BioRem, en los que la idea ya no es solo estudiar las interacciones, sino que lo que queremos es realizar distintos modelos predictivos que nos permitan pues, facilitar o estudiar cómo se va a comportar un suelo contaminado o un agua contaminada cuando estudiamos lo que serían las propiedades físico-químicas y las propiedades biológicas del suelo. Es decir, combinando ambas propiedades, o sea, la pregunta es si combinando ambas propiedades podemos llevar a cabo un modelo probabilístico, un modelo estadístico que nos permita evidenciar el posible potencial de biodegradación que pueda tener ese suelo sin necesidad de llevar a cabo ensayos a gran escala. Entonces, esto sería una ventaja muy grande, ¿no? Pues porque podemos saber cómo se puede comportar un suelo en el futuro sin tener que llevar a cabo, pues, ese estudio durante varios meses de ensayos de biodegradación y de distintas propiedades del suelo, sin necesidad, pues, de hacer toda esa experimentación, ¿no? En cuanto a las ventajas, limitaciones y desafíos, pues evidentemente las ventajas que tenemos, pues es que es ecológico sostenible, tiene un menor impacto ambiental y una conservación de los ecosistemas,
un bajo coste operativo, no necesitan una gran inversión para llevarse a cabo y tampoco un consumo energético demasiado alto porque son procesos eficientes y menos intrusivos que otros que pueden aplicarse, ¿no? Producen pocos residuos, transformación de compuestos a compuestos más inofensivos o a biomasa. Son compatibles con otras tecnologías que se pueden combinar con técnicas físico-químicas. En cuanto a las limitaciones, pues el problema principal es que son procesos muy lentos. Al fin y al cabo estamos trabajando con organismos vivos que necesitan sus tiempos y sus mecanismos para llevar a cabo este proceso de bioremediación, ¿no? Dependen evidentemente de factores ambientales, temperatura, pH, humedad, no es lo mismo que nos encontremos en un clima frío que en un clima cálido, ¿no? Eficacia es variable según el contaminante. Hay contaminantes más fácilmente biodegradables y otros más recalcitrantes. Todavía es difícil su monitoreo, necesitan métodos de seguimiento complejos y necesitan evidentemente una optimización. Es necesario diseñar y optimizar estos procesos para hacerlos más eficientes. En cuanto a los desafíos, pues sobre todo el escalado a nivel industrial, pues porque muchas veces lo que nosotros obtenemos a una escala de laboratorio no siempre se traduce a lo que realmente pasa luego a una escala real. Muchas veces en nuestro laboratorio, evidentemente, tenemos unas condiciones muy concretas y muy restrictivas de lo que serían pues de esas temperaturas o de pH o de humedad, esas condiciones ambientales que muchas veces pues no vamos a tener a una escala real, ¿no? A la escala real vamos a tener condiciones cambiantes todo el tiempo de temperatura, de humedad y tenemos que llevar a cabo pues esa adaptación desde el laboratorio a la escala real. La heterogeneidad del sitio, evidentemente tenemos una variabilidad espacial y temporal del contaminante pues muy elevada, ¿no? Tenemos suelos de diferente naturaleza y características. La regulación, hay aceptación social, tenemos que cumplir las normas legislativas e intentar concienciar a la sociedad de que esto es una estrategia muy sostenible y naturalmente que es una estrategia que va a favorecer esa recuperación tanto de suelos como de aguas. Y por supuesto, la investigación debe ser multidisciplinaria. Debe incorporar el conocimiento no solo de la biología, sino también de la ingeniería, la química y el modelado matemático, como hemos visto anteriormente. Todos ellos deben trabajar en conjunción para alcanzar estrategias que sean eficientes y eficaces. Entonces, la clave, como os he puesto aquí abajo, está en comprender y gestionar las ventajas y limitaciones de la bioremediación para diseñar estrategias eficaces y adaptadas a cada sitio. Para concluir un poco, pues la bioremediación es una herramienta clave para restaurar ambientes contaminados. Existen diversas tecnologías aplicadas a cada tipo de contaminante y de sitio. Debe integrarse la biotecnología, la ingeniería y las tecnologías industriales para potenciar esos resultados, como he comentado anteriormente. Y por supuesto es fundamental considerar la investigación y el monitoreo continuo como herramientas para esa bioremediación. La colaboración interdisciplinaria y la adopción de soluciones escalables son igualmente esenciales para que el proceso de bioremediación sea eficaz. Y por supuesto, tenemos que ir hacia un futuro donde la biotecnología y la sostenibilidad vayan de la mano. Por tanto, la bioremediación seguirá evolucionando hacia sistemas más eficientes e inteligentes, sobre todo ahora con la inteligencia artificial y adaptados a desafíos globales que contribuyan a la restauración de los ecosistemas y al bienestar de las generaciones futuras. Como apunte final, la ciencia, la tecnología y la naturaleza tienen que trabajar juntas para llevar a cabo un planeta más sostenible. Aquí doy por concluida mi presentación. Os doy gracias por vuestra atención.
Os dejo aquí mi contacto por si tenéis cualquier duda, cualquier curiosidad que tengáis respecto a este tema de la bioremediación. Y bueno, aquí tenéis, nos encontramos en ICRA, en el edificio de I+D+I de CIBA, para vuestra disposición y para lo que necesitéis. Así que muchas gracias por vuestra atención y nada.